Redis. Esto es la claqueta para luego poder sincronizar la movida. Sí, sí. ¿Qué tal, Gemma? Muy bien, muy bien. Bueno, pues como siempre, cuando inicio una entrevista, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues soy neuropsicóloga, psicóloga forense y autora de test neuropsicológicos que he pasado los últimos 10 años, otros tantos en tratamiento de personas con daño cerebral y en evaluación de personas con daño cerebral y también en la administración de justicia. Muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero la psicología pura y dura todo. Y autora de un libro que tenemos por aquí, que bueno, luego hablaremos un poquito más sobre él. Sí. ¿Quieres contar algo del libro? Bueno, pues luego si quieres hablamos. En teoría, bueno, últimamente me he dedicado mucho a la tecnología y ha sido parte de toda mi trayectoria y ahora me vuelvo al papel, tú fíjate. Vale, pues luego lo retomamos. Vamos con la primera pregunta. ¿Podríamos decir que, por ejemplo, habilidades como bailar, con el paso del tiempo, es más difícil aprender? No sé si es más difícil aprender. Parece ser que hay cierta dificultad en aprender cosas muy coordinadas, pero depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Pues a lo mejor, no lo sé. Yo lo que he visto, desde luego, es que no se deterioran ni las praxias ni las nosias, no se deterioran de manera clara ni en la mediana edad y parece ser que incluso más adelante. Otra cosa es adquirir una nueva praxia compleja. Por ejemplo, ponerse a tocar la batería. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué de repente a la mediana edad nos cuesta aprender una habilidad, una praxia motora? Pues no lo sé, la verdad. ¿Sabe? No, bueno, no se sabe, igual alguien lo sabe. Yo lo que sé es que hay esa dificultad de aprendizaje, que no significa que no lo puedas hacer, pero que también, lógicamente, no has ejercitado en lo anterior. A lo mejor tiene que ver con el ejercicio desde la juventud, de una praxia. No lo sé. ¿Qué es una nosia? Que ahora mucha gente no lo sabe. Una agnosia es, o sea, a ver, lo sé explicar mejor en vía de patología, ¿no? Una agnosia es cuando los ojos te dan una información sobre esto y tú dices, vale, pues es cuadrado y duro, pero no es lo que es. Porque no hay una relación, digamos, desde el sistema de procesamiento visual a el semántico, a la memoria o a lo que sea, ¿no? Entonces las náuseas, aparte hay náuseas de movimiento, náuseas corporales. Entonces las náuseas son... Perdona, la prosopagnosia tan famosa, ¿no? De Brad Pitt, que no identificaba caras. Eso es, que bueno, que eso también, yo creo que hay grados de habilidad. Yo las caras a veces no me suenan de nada o las mezclo y hay gente que dice que tiene verdaderos problemas. Sí, yo he visto casos. Bueno, pues a lo mejor no pasa nada, pero si siempre ha sido así, tampoco... Yo me acuerdo que estuve una temporada investigando sobre una batería de memoria muy famosa que tiene un aprendizaje de caras y además lo estaba haciendo con personas mayores y yo decía, joder, esta es... Le he pasado 6 veces ya, no tengo ni idea de cuál es la correcta si no la miro. O sea que, pero bueno. Ahí yo me acuerdo de psicología del lenguaje, ¿no? Creo que era el segundo de carrera, que hablaban del el famoso periodo crítico. Sí. ¿Esto es real? ¿Este concepto de periodo crítico? En niños, ¿no? En el neurodesarrollo. No, y de hecho... El periodo crítico, perdón, por si alguien no sabe lo que es como un límite temporal, ¿no? En el que se supone que ya no puedes desarrollar no puedes desarrollar el lenguaje directamente. Y además, pues eso, esas ventanas que se pusieron en un momento dado, pues bueno, yo creo que algo es un neuromito. Pero entonces no es cierta esta idea de que, o sea, si no has desarrollado una habilidad, en este caso el lenguaje, llegada a determinada edad, ya no la puedas desarrollar. Eso es un neuromito. Yo creo que es un neuromito. Y además es difícil de demostrar, porque tienes que tener casos concretos y además buscarlos y además que no hayan, si han tenido una buena estimulación después o no. A mí me parece complicado, pero es que en la mayoría de los problemas de neurodesarrollo, por ejemplo, no hay... o sea, a mí me parece que lo perjudicial de todo esto ha sido que ahora, pues, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Siempre lo digo, pero es que no me cansaré de repetirlo, no.
no podemos esperar. No podemos esperar a ver qué pasa. Ni a ver cómo madura, ni nada. No podemos esperar. Hay que empezar a trabajar desde el momento cero, desde el momento en que hay la más leve dificultad. Y poner todo lo que tengamos en nuestra mano para hacerlo, ¿no? Pero los neuromitos son dañinos en el aspecto de que, claro, de que modifican la creencia popular y al final no vas a buscar realmente cuál es la evidencia científica, ¿no? ¿Qué otros neuromitos así están muy extendidos se te ocurren y que son dañinos? El 10% del cerebro. Eso de que solo usamos un 10% de la capacidad del cerebro, ¿no? Yo no, te lo aseguro. Yo lo uso todo. Lo que puedo y a veces me falta. Hay gente que igual solo usa el 10%, ¿eh? Joder, eso ya... De ciencia ficción, ¿no? De que de repente desbloqueas el 90% y tienes superpoderes. Claro, sí. claro. Además, el daño cerebral, al más mínimo daño cerebral enseguida se nota. O sea, no... Es que además es eso, es como muy de película. Muy de película. Te voy a lanzar otros neuromitos. Bueno, no, te voy a lanzar creencias populares y tú me dices si son neuromitos o... Vale, sí, así. Son muy, muy tópicos, ¿no? El tema del hemisferio derecho del emocional y el hemisferio izquierdo del racional. Sí que hay algo... a ver, en todos los neuromitos hay algo de cierto. En todos los mitos, sí. Exacto, en todos los sitios. Sí que hay cierta especialización y sí que cuando se daña un cerebro, un lado o se daña otro, pues podemos ver ciertas características, ¿no? Pues los daños en el hemisferio izquierdo pues pueden dejarte en una situación en la que eres más irascible, parece que lo ves todo más con el cerebro, con una parte más lógica, más... Sin embargo, los daños en el cerebro en el lado derecho pues son más amigables y las personas pues cuando tienen un ictus en el lado derecho o un traumatismo pues suelen tener una amabilidad mayor, en fin, pero de todos modos, aparte de la diferencia, las localizaciones concretas creo que las vamos a ir averiguando con la resonancia funcional y con nuevas técnicas, porque ahora mismo desde hace mucho tiempo son de localización del daño. Entonces, claro, pero ya hay neuropsicólogos muy potentes que dicen una cosa es saber que hay un daño y que ahí se daña el lenguaje, generalmente el área de Broca que se daña y entonces la persona no puede hablar, y otra cosa es localizar el lenguaje. El lenguaje, vamos, necesitas todo el cerebro para determinados procesamientos del lenguaje, por ejemplo, pues la forma del discurso y la programación del discurso y la planificación del discurso depende más de los lóbulos frontales que del área de Broca directamente. O sea, esto se discute también mucho cuando se intenta medicalizar los trastornos mentales, ¿no? Sí. Esta idea de querer reducirlo mucho como áreas específicas del cerebro. Por ejemplo, en esquizofrenia se ha intentado, en trastorno límite, y se ve que no se puede. No puedes localizar específicamente en áreas concretas del cerebro patologías mentales. Puedes ver que si se daña una parte del cerebro, y hay casos muy ilustrativos, se daña una parte concreta y la persona pues ya deja de ser la misma persona. Pero eso no quiere decir que podamos localizar directamente esa función ahí, ¿no? Hay un daño, esa zona se fastidia por lo que sea y luego el resto de sistema va a funcionar mal. Tampoco es igual ver a los pacientes en agudo que en crónico, porque luego se van recuperando en algunas cosas y entonces se va mitigando. La mayoría de estas patologías de libro tan potentes se ven en agudo, cuando al poco de tiempo del daño, pero luego ya el cerebro con su neuroplasticidad, independientemente de la edad que tengas, va haciendo sus reajustes. Otro posible neuromito, el tema de las diferencias entre los cerebros masculinos y los femeninos. Yo no he encontrado nada. No, nada, de aquí directamente nada. No, a ver, sí que había algún estudio que parecía que iba más a buscar esa diferencia y sí que había una ligera diferencia significativa en mujeres en algunas cosas respecto al procesamiento, no sé qué, pero... Existe la creencia de que los hombres somos muy hemisferio izquierdo y las mujeres están como más compensadas hemisféricamente. Puede ser, pero yo en relación a la mediana edad no ha habido nada reseñable. Incluso hubo algo que medio
insistí un poco en buscar porque era lo de las tareas, lo de que vosotros no podéis hacer más de 2 cosas a la vez y cosas así. Bueno, en mi caso se cumple. No sé si soy representativo, pero igual es personal. Claro, ¿no? igual es el problema personal. Pero no he visto. Yo en toda la investigación que he hecho en mediana edad, no he visto diferencias. En niños, por ejemplo, en niños y niñas sí que nosotros en los test sí que hay diferencias entre niños y niñas. De rendimiento te refieres. Por ejemplo, en atención. En atención, en impulsividad. ¿Y qué es lo que encontráis? Las niñas van por un lado y los niños por otro. Pero, o sea, ¿en qué sentido? ¿Un niño más impulsivo? Un niño más impulsivo, un niño se mueve más en un momento dado, tiende más al TDAH, digamos, con hiperactividad. Las niñas pues suelen ir a un trastorno de atención más silente, no tienen tanta hiperactividad visible. ¿Y en qué medida crees que esto puede estar condicionado de manera cultural? Tendrá su parte. Pero en general, o sea, cognitivamente, sin valorar las diferencias culturales que haya en las muestras, cognitivamente el cerebro infantil de las niñas tiene mejores características para aplicar mejor la atención o controlar mejor la atención. Hasta los 16. Hasta los 20 y algo creo que también hay cierta diferencia, o hasta los 20 o así creo recordar con Aquarium, y luego ya no hay tantas diferencias o no son tan significativas. En memoria sí que había algo, creo recordar, de diferencias significativas entre hombres y mujeres en memoria visual, que no sé hasta qué punto viene dado por la cultura o por lo que sea. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las generaciones de mis padres y demás, bueno, y anteriores incluso, ¿no? Que el hombre estaba muy asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, a determinadas medidas de autocuidado. Claro, si eso no sucede, también te afecta al rendimiento cognitivo. ¿Y de qué manera estamos diciendo que es por ser condición de hombre o mujer, o es porque has llevado estilos de vida más insalubres, por ejemplo? Bueno, sí, eso podría suceder si vieses en determinadas edades, ¿no? Yo te estoy hablando de gente joven, pues bueno, parece que los niños son más impulsivos y tienen menos control. Y eso tarda en disiparse hasta los 30. Claro. Hasta los 30 y largos. O sea que aún tengo margen para descontrolarme. De hecho, una de las ventajas de la mediana edad es ese control. Ese control de la potencia a base, o sea, menos potencia y un poco más de control cognitivo, que también viene en parte por la propia educación que tenemos, ¿no? Nos vamos conociendo un poquito más a nosotros mismos, si no, mal asunto. O sea, a los 40 no sabes más o menos cómo funcionas y te sigues dando de golpes intentando hacer cosas que no se te dan bien. Si te gusta, dedícatelo al ocio, pero no eches la vida en ello. Porque a lo mejor hay otras cosas que tienes que son tus puntos fuertes, ¿no? Ahora que has introducido el tema de la mediana edad, yo esto lo sé por el fútbol, ¿no? Siempre se dice porque cuando un futbolista llega como a los 30 años es como que ya, bueno, cada vez se está alargando más, sí, pero es como el que le llega el momento de la jubilación próxima vez. Para entrenador. Sí, ya le empiezan a colocar equipo directivo y demás. Esto es así, es decir, hay una época, a ver si yo siempre he tenido entendido como que entre los 26 y los 30 es el momento vital de mayor plenitud física y mental, y a partir de los 30 empieza un cierto declive. Entonces es así. Sí, bueno, eso dicen, sí. 30, 32, de hecho ya el 35, 38 ya es mediana edad. Lo que pasa es que se está alargando la mediana edad. Eso es mucho. Pero se está alargando socialmente. Cognitivamente. La gente de ahora de 65 o incluso 70 está mucho mejor cognitivamente que los de hace ¿Y eso por qué crees 80 años? Porque tenemos mucha más estimulación cognitiva, creo yo, y más reserva y más capacidad de ir adaptándonos, y se complejiza el mundo, y eso es bueno también para nuestros cerebros. La simpleza va en contra del deterioro cognitivo. Sí. Vale. Esa era una de las preguntas que tenía por ahí, pero digo, no sé cuánto de elitista puede sonar, ¿no? Si la educación de alguna manera es un factor de protección. En la mayoría de los estudios sí. Lo que ocurre es que también
tú laboralmente puedes ejercitar, o sea, puedes hacer mucho trabajo, y a mí también me molesta esa parte elitista. Luego también no sabes qué estás midiendo cuando mides años educacionales, porque la calidad de la educación puede no haber sido la misma muestra, ¿no? Entonces sí que es cierto que parece ser un protector la educación, pero también hay gente que, entre comillas, se autoeduca durante toda su vida, ¿no? Y bueno, y más ahora, que tenemos todo a disposición. Hay gente que a lo mejor no ha estudiado, ha terminado el bachiller, ha hecho su oficio y ya está, y está enganchado a podcast, ya a cosas interesantísimas que dices, va, tío, sí, es que yo soy muy friki en esto. Y dices, joder, pero es que se están pegando unas empolladas de temas que vale, que igual son un tema muy concreto y muy especial, pero no deja de ser una educación, ¿no? Yo cuando pienso en esto siempre me acuerdo de... ¿Conoces el programa de La Resistencia de Broncano? Sí. Pues que una vez llevaron a Iñaki Gabilondo a entrevistarle, que tiene 81 años, que yo le veo y digo, yo quiero llegar así, ¿no? Y estoy seguro, en cierto modo, que tiene que ver con la cantidad, porque sigue en activo, sigue trabajando, sigue estimulado, sigue conectado con el mundo, y que eso tiene mucho que ver con su estado de salud cognitiva. Sí, la actividad continua, la curiosidad. De hecho, en todo este tema de la sabiduría que me ha costado porque la sabiduría es un término muy raro y realmente, o sea, más o menos definido, pero no como a mí me hubiese gustado que estuviese definido, ¿no? Y en el tema este de la sabiduría y buscando estudios también de inteligencia y mediana edad y tal, pues efectivamente lo único que se relaciona con la inteligencia es la curiosidad intelectual. Como esa inquietud. Claro. Eso es lo único que se relaciona con la inteligencia. Y si la inteligencia después se relaciona con una mejora, con un menor deterioro cognitivo, pues podemos hilar el punto 1 con el punto 3. O sea, cuando dices que es lo único que se relaciona, ¿a qué te refieres? Más que la memoria operativa, por ejemplo. Sí. Hostia, qué curioso eso. Sí. Sí. A ver, la memoria de trabajo es importantísimo, entre otras cosas, porque la mayoría de los test de inteligencia cuentan con la memoria de trabajo. Entonces llega un momento en que hay determinadas pruebas, si conoces los test de inteligencia, pues hay determinadas pruebas que dices, es que mi memoria de trabajo no me da, pero igual mi abstracción sí. Sí, totalmente. Si me das un poco de tiempo y un papel y un lápiz. A mí de hecho me pasaba eso, justo eso. Yo te lo saco. Pero mi memoria de trabajo no, yo no tengo tanto slot. Ahí metido. La caché es más corta, pero si te dan tiempo para explayarte. Eso es, o a lo mejor hay algún problema de atención incluso que te hace que la velocidad, y luego también se mide la velocidad, el tiempo de reacción. Y hay un momento en que dices, no, ya se ha acabado. Y dices, ya, pero es que yo sé resolver esto. Claro, es que es una pregunta muy buena, ¿no? Por ejemplo, si te dan 30 segundos, o sea, si tienes que elaborar una lista de sinónimos de una palabra, ¿quién es más inteligente? ¿El que en 30 segundos saca más palabras o el que en una hora saca más palabras? Eso es lo que nos pasa en la mediana edad. Que sí que hay cierto, clarísimo, enlentecimiento del procesamiento, ¿no? Entonces, claro, si todos los test miden tiempo de reacción, o no es que lo midan, sino que llega un momento que coges el cronómetro, si estás pasando un test clásico, coges el cronómetro y ya está, ya no te vale, porque el normativo de ese test se ha hecho así, ya está. Y tú te quedas ahí con las 5 palabras que ya tenías dispuestas, o te quedas ahí con la matriz que sabes resolver, pero no te ha dado tiempo. Yo estaba pensando, corrígeme si me equivoco, pero que incluso no solamente en la mediana edad hay un enlentecimiento cognitivo, sino también un enlentecimiento afrontativo. Es decir, la forma en la que tienes de abordar los problemas seguramente cambia. Sí. Quizás ya no tengo las ganas de ir con un petardo en el culo a resolver las cosas, quieres hacerlas con calma, sobre seguro. Sí. Y luego también ponían algunos estudios que parecía que teníamos, y me incluyo, claro, teníamos como más patrones adquiridos respecto a situaciones similares que había que analizar, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues imagínate, ¿no? Nos enfrentamos, llegamos a una empresa y nos enfrentamos a un problema de un proveedor por X y tú tienes 20 años y yo tengo 50. Es que yo me enfrentaba a problemas así.
¿vale? Me he enfrentado 10 veces. 5, vamos a poner que es un caso difícil. Y tú dices, vamos a hacer esto. Y yo te digo, para, que eso la tercera vez no funciona. Vamos a pensar, y yo tengo que, este es el mismo que, a ver, es el mismo. O sea, de alguna manera recojo mis patrones, que son los que me han servido o no me han servido, pero tengo que utilizar esa experiencia. No, por narices, soy más lenta que tú tomando una decisión. Vale, igual tu decisión es la acertada, pero es que yo tengo que valorar todo eso también, ¿no? Y ahí es donde podemos pues tener un poquito más de... En el libro mencionas que hay 2 tipos de inteligencia, ¿no? Pues hablarnos un poquito sobre esto. En las clásicas, la fluida y la cristalizada. Bueno, múltiples, ¿no? El sistema. Bueno, las múltiples las dejamos en nuestro lado. ¿O no? No es realmente eso de las inteligencias múltiples. El modelo de inteligencias múltiples estuvo muy bonito, ¿no? Incluso para esta idea de que todos tenemos nuestro don, pero es un modelo que hace aguas por muchos sitios. Sí. A la gente no le va a gustar escuchar esto, pero es así. Bueno, qué sé yo. Cuando voy a adoptar algo para mi práctica psicológica o neuropsicológica, pues mi trabajo es también decir, bueno, hasta qué punto esto me puede servir o no, y qué evidencia hay. También en el ámbito forense con el tema del síndrome de alienación parental. No lo ves tampoco. Eso sí que me ha sorprendido. No, en absoluto. Pero, y podemos hacer un montón de trastornos, ¿no? Con el tema de las personas tóxicas, por ejemplo, las conductas tóxicas. Vamos a hacer un trastorno que se llame... Claro, pero el SAP es un síndrome, es una serie de respuestas que sí que se dan de forma habitual. Sí, pero está articulado de manera que no valora, que el trastorno no se valora, que no existe un trastorno. Existe un montón de circunstancias concausales en las que puede ocurrir que una familia, en este caso, me da igual que sea ella, él, o sea, me da igual que una familia en un momento dado instrumentalice a los niños, una parte. Y pueden ser el padre, la madre, los abuelos o quien sea. Y que el niño tenga una instrumentalización y que a partir de esa instrumentalización salga un triángulo de un conflicto de lealtades y tal cual. Pero las circunstancias son tan variadas. Es que no hay un trastorno. Eso no es un trastorno. Eso es algo que hay que analizarlo como un sistema además complejo en las que además en algunas puede haber muy buenas perspectivas y en otras hay que adoptar métodos más tajantes, ¿no? Pero realmente, o sea, decir que eso es un trastorno y ya está, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Igual que el tema de las conductas tóxicas, ¿no? Los trastornos de... Es que yo no lo veo igual. Yo no tengo ni idea, Sí. Pero conducta tóxica es un cajón desastre, porque ahí entran los criterios también muy subjetivos, ¿no? De cada uno. Pero el SAP, un síndrome, es una serie de signos que se repiten, ¿no? Pues es que no se repiten. No se repiten. No. Es que hay muchísima variabilidad y no se repiten. Y depende de muchísimas cosas. Y hablo de las conductas tóxicas por el tema del síndrome del cuco. Ese no sé cuál es. Otro síndrome más. ¿Del cuco? Sí. Que es el parasitario de las conductas tóxicas y cómo se siente, no sé si el cuco es la víctima o entre comillas, el verdugo, ¿no? Que no llegan a ser conductas psicopáticas, que están dentro de eso. Y al final dices, a ver, hay personas que tienen muchas conductas tóxicas, muchas, que al final podrías decir, mira, tío, o sea, tienes tantas conductas tóxicas. No voy a decir que es una persona tóxica, pero casi, ¿no? O sea, no hay manera. Y hay gente que tenemos, sin darnos cuenta, conductas tóxicas. Entonces, pues si nos ponemos finos, yo no creo que se libre nadie. Nadie. Entonces, y además sin querer, y además cuando te cabreas, y además cuando te estás dolido, pues empezar a lanzar. Entonces, ¿es un síndrome? No. Es una serie de conductas en las que hay que analizar, hacer un análisis funcional de todas las conductas y valorar los parásitos también, entre comillas, valorar el grado de víctima y el grado también, a lo mejor no de víctima, sino de una relación parasitaria que de alguna manera se ha visto compensada, ¿no? O sea, en este caso yo no sé si se concibe como un trastorno el tema de las conductas tóxicas, quizás como una etiqueta, ¿no? Como sí. Se tiende a etiquetar. Sí. Y eso simplifica lo que dices tú, simplifica mucho las cosas, ¿no? Este es un tóxico. Y le has visto interactuar en 3 momentos. Y te ha hecho 3 chantajes emocionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque
le gustas, ¿no? Y entonces, pues mira, pues yo qué sé, vale, se le ha ido la olla. Es una persona tóxica. Es un tema delicado porque por un lado creo que nos sirve para concienciarnos de las cosas que son intolerables y que quizás durante mucho tiempo hemos tenido normalizadas, pero por otro lado aumenta este músculo del hate que tenemos cada vez más accesible, ¿no? De decir esto mal, esto mal, esto mal. Y claro, es que, a ver, todos tenemos cosas malas. Eso es. Y en ese autoconocimiento, o por lo menos que te lo diga alguien, ¿no? Pues mira, pues aquí creo que te has pasado porque has lanzado esto a un terreno. Tú siempre. Joder, siempre de verdad. Esto lo dicen mucho en los decálogos de asertividad, ¿no? El no usar adverbios de frecuencia a la hora de acusar. Es que eso. Y entonces. Pero sí que es verdad que hay gente que se mueve en esos términos, que además, pues llega un momento dado a ni siquiera plantearlo de una manera consciente. A mí me funciona bien el refuerzo intermitente, lo aplico y me resulta efectivo en mis relaciones con esta persona. Pues venga, por refuerzo intermitente. Hasta que el otro... Mira, ahora que dices esto, ¿no? Lo de la clásica idea esta de que no hay que contestar muy rápido, ¿no? Hay que dejar un tiempo, eso es un poco de refuerzo intermitente, o de aplicar un poco de tensión. ¿A qué te refieres? No te entiendo. Sí, bueno, esa conducta que está muy normalizada, lo de cuando conoces a alguien, por ejemplo, ¿no? Esta idea, yo esto se lo he escuchado a amigos, incluso a lo mejor yo alguna vez lo he dicho, esta idea de no hay que contestar muy rápido, hay que dejar pasar un tiempo. Sí. Eso es una conducta tóxica y que está súper normalizada. Sí, he leído de... sí, vale, ya te he entendido, sí. Bueno, yo también puede ser. Yo con refuerzo intermitente me refería más a eso, ¿no? Pues ahora una de cal y una de arena. Ahora te premio y luego te castigo o luego no te hago caso. Claro, iba por ahí. Sí, no te hago caso sería la parte de él. Sí. Sí, es que yo no sé, en las relaciones ahora mismo, bueno, nosotros, o sea, eso no tiene edad. Me da igual, porque ahora la gente de 70 y de 80 está en el Tinder igual que... Sí, no encuentro ninguna. O sea, porque tengo el más bajo, claro. Pero... Oye, pues me gusta esa idea, me da esperanza para el futuro. Sí. Saber que la vida sigue siempre. Pero vamos, y además a mí me encanta, me parece maravilloso y me parece algo muy chulo. Lo que pasa es que sí que es cierto que sí que se ha metido un poco el temor al engaño, ¿no? Y porque hay mucho engaño en ese aspecto, que engaño al de 20 y al de 80. Lo que pasa es que al de 70, lo que pasa es que al de 20 le pides 100 euros y no los tiene y no te los da. Claro. Pero el de 70 sí. Y seguramente está en una posición menos vulnerable que el de 70 o el de 80. Y el de 70 sí te lo da. Y te da la primera vez, y te da la segunda vez, y te da la tercera, y al final igual se cosca y tal, pero a lo mejor pues se queda pillado. Entonces, pero vigilando un poco eso y educando un poco a todo el mundo de cuáles son los peligros, pero igual que el peligro antes de en una discoteca encontrarte con alguien que era gilipollas, ¿no? Pues ahí lo que haces es abrir también el abanico, incluso la incomunicación de muchas personas mayores. Totalmente. Volviendo un poco al tema que estamos viendo antes del deterioro cognitivo en la mediana edad, ¿hay alguna forma o cuál sería la forma de frenar ese deterioro? El deterioro está. ¿El deterioro está? Eso no podemos escapar de él. El deterioro está, pero puedes tener 80 años y está estupendo. Que alguien de, yo qué sé, vamos a poner una persona de 50 años que esté escuchando este podcast y dice, yo creo que no estoy muy estimulada. ¿Qué hago? ¿Con 50 años? Sí. Con 50 años seguramente esté currando. Vale. Eso, vale, pero imagínate que es un curro, lo estoy poniendo un poco sí. En el peor de los vamos a ponerlo, sí. Un curro que es muy mecánico, que no requiere demasiado... Muy poco, intelectualmente muy poco activo, ¿no? Sí, o que tiene muy automatizado, yo qué sé. Sí. Pues bueno, pues hay que buscar ocios que activen. Por ejemplo, ¿qué ocios serían esos? Es que, yo qué sé, desde rápido jugar a videojuegos, por ejemplo. Jugar a videojuegos. Hostia, eso no me lo esperaba. Sí, jugar a videojuegos, lo que pasa es que no hay suficiente mercado, o no creo que haya un mercado dedicado a los videojuegos de estimulación. Pero videojuegos que no sean los del Sudoku, sino videojuegos. ¿Y esto que se puso tan de moda, crees que era positivo, el rollo Candy Crush y así? Muchísima gente mayor está enganchadísima al Candy Crush, ese tipo de rompecabezas. Sí. A mí me parece cualquier actividad cerebral. Lo que pasa es que, bueno,
hace en el libro al final no me dio tiempo a meterlo, o creo que sí, no lo sé, no me acuerdo porque tengo mucho lío con eso, pero en la bibliografía ampliada me parece que sí, un estudio que decía, no hace falta que te pongas a estudiar ruso. Tú que estudiaste cuando eras joven, imagínate, ¿no? Pues administración de empresas. Pues métete otra vez. Échale un vistazo nuevo. ¿Qué ventaja tiene eso? Imagínate, ¿no? Que yo a los 65 estoy fatal y vuelvo a estudiar psicología. Que la estudié con 25. Sí, imagínate. Las ventajas de eso. Primero, mucha novedad, pero también mucha incorporación sobre patrones que yo ya tengo. Entonces el aprendizaje es más motivante, no es de repente meterte en, yo qué sé, en otras cosas que no controlas, y de alguna manera sigue siendo una estimulación. Estaba un poco como hostigando, preguntando más, porque Sí. muchas veces cuando pensamos en estimular, es como que nos imaginamos a las personas en cajas herméticas Sí. haciendo ejercicios, ¿no? Y yo creo que necesitas también una motivación y una... Sí, sal a la calle y además con la suerte que tenemos de vivir aquí, Sí. que tenemos tantas horas de sol, sal con los amigos, con no sé qué, relaciónate. Viajar incluso, ¿no? Conocer otras culturas, es decir, Eso es. recibir estímulo. Y tienes pasta, maravilloso. Pero en estimulación directa es que yo creo que también siempre nos han Por ejemplo, metido estaba pensando en sociabilizar. Imagínate no sé, me estoy llevando siempre a un extremo, ¿no? Pero en el caso de una persona que tiene un grupo muy cerrado y siempre está con las mismas personas, ¿crees que tiene el mismo efecto que exponerte a conocer gente nueva, Sí, pero desde luego yo creo que simplemente por divertirte un poco lo mejor es salir. Eso por supuesto, eso por descontado, salir a tope. Vamos, yo, no sé, a mí es que además conocer gente nueva me resulta muy estimulante. Muy estimulante. Y eso que además cada vez nos cuesta más decir, tener una nueva amistad. Amistad me refiero a amistad pero ostras, conocer gente nueva, a mí me parece. Conversaciones nuevas, ideas nuevas. Me encanta, a mí eso me encanta. Sí, estoy muy, muy de acuerdo con esa parte.